Viejo inútil, dijeron entre risas, sin imaginar los millones que les oculté. Papá, deberías comer menos pan, dijo Elena sin levantar la mirada del celular. Rubén soltó una carcajada seca. ¿Para qué si ya no sale de la casa? Que disfrute sus últimos caprichos. Mi tenedor se detuvo en el aire. El canto de los grillos afuera era lo único que se atrevía a llenar aquel silencio espeso. Ana, mi nieta, me observaba con los ojos húmedos, sin entender por qué todos se reían de mí. Respiré hondo, limpié mis manos en la servilleta y dije bajito: tienen razón, ya viví mi vida. Levanté la mirada y completé: ahora me toca vivirla sin ustedes. Me puse de pie despacio, tomé mi sombrero del perchero y caminé hacia la puerta. El crujido de la madera cortó el aire como una despedida definitiva. Detrás de mí, Rubén murmuró con desprecio: déjalo, ese viejo no tiene a dónde ir. Elena no respondió, solo bajó la mirada fingiendo no escuchar. El motor de la camioneta rugió en el patio y se perdió en la noche de Zacatecas. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera, el viejo que fingía pobreza comenzaba a vivir de verdad. Pero para saber qué me llevó a esa decisión, tenemos que volver al día en que mi propia familia empezó a verme como un estorbo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Manuel Muñoz, tengo 70 años y construí mi fortuna ladrillo por ladrillo. Nadie lo sabe, nadie lo imagina. Y esa noche de domingo, mientras me servían los frijoles refritos como si me hicieran un favor del cielo, decidí que era hora de que todos pagaran por su desprecio. «Abuelo, ¿quieres más tortillas?», preguntó Ana con esa dulzura que solo ella conservaba en aquella casa. «Sí, mi niña, gracias». Elena, mi hija, resopló desde su silla. «Ana, no lo consientas tanto. Ya bastante hace uno con mantenerlo aquí». Las palabras me cayeron como piedras en el pecho, pero no dije nada. Rubén, ese hombre que Elena escogió como esposo, soltó una risotada y señaló hacia mí con el tenedor. Ni para sus medicinas tiene y todavía quiere opinar de negocios. ¡Qué risa, suegro! Elena rió también fingiendo que era broma. Ana bajó la cabeza y apretó los labios. Yo sentí el rostro arder, pero solo respondí con calma. Cuando se olvidan las raíces, se pudre el árbol. Se miraron entre ellos y volvieron a reír. «Ahí va otra vez con sus dichos de viejo», dijo Rubén, limpiándose la boca con la mano. «Ya ni la escuela te enseñó eso, suegro. Son puras fantasías». Terminé de comer en silencio. El sabor de los frijoles se me hizo amargo. Después de la cena me levanté despacio, empujé la silla con cuidado y caminé hacia mi cuarto. «¿A dónde vas tan temprano, papá?», preguntó Elena sin voltear a verme. «A descansar». «Claro, como si trabajaras», murmuró Rubén. Cerré la puerta con suavidad. Me senté en la orilla de la cama y respiré profundo, dejando que el peso de las humillaciones se acomodara sobre mis hombros como lo había hecho durante años. Pero esa noche fue distinta. Esa noche, algo dentro de mí se quebró. Me levanté, abrí el ropero viejo que había traído de mi casa en Guadalupe y saqué la pasta de cuero que guardaba bajo una cobija deshilachada. La puse sobre la cama. El cuero estaba gastado, las esquinas rosadas por el tiempo. Pero adentro todo estaba intacto. Abrí el cierre con manos temblorosas. Dentro había 7 escrituras notariales, todas a mi nombre, 7 propiedades en distintas colonias de Zacatecas. También había comprobantes bancarios que sumaban 3.200.000 pesos en cuentas que solo yo conocía. Pasé los dedos sobre los papeles con cuidado, como quien acaricia un recuerdo. Había trabajado 50 años como constructor. Levanté casas para otros, pero también levanté mi propio patrimonio en silencio. Mientras mis compañeros gastaban sus sueldos en cerveza y apuestas, yo guardaba cada peso.
Mientras otros presumían sus camionetas nuevas, yo seguía manejando la misma pick-up del 86. Nadie sospechó nunca, ni siquiera Elena. Para ella, yo era solo un viejo pensionado que vivía de la caridad familiar. Y esa mentira, esa fachada de pobreza, me había protegido durante años. Pero también me había convertido en invisible, en un mueble, en un estorbo. Guardé los papeles de nuevo y cerré la pasta. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando las risas que venían de la sala. Rubén contaba un chiste vulgar. Elena se reía a carcajadas. Ana guardaba silencio, y yo, en ese cuarto pequeño que olía a humedad y olvido, tomé la decisión más importante de mi vida. Si me querían fuera, les daría lo que pedían, pero no como ellos esperaban. No me iría como un viejo derrotado. Me iría como el hombre que siempre fui, en silencio, con dignidad y llevándome todo lo que construí. A la mañana siguiente marcaría al licenciado Perdomo, y entonces comenzaría mi verdadera libertad. Pero esa noche, antes de acostarme, escuché pasos en el pasillo, un toque suave en mi puerta. «¿Abuelo?», era la voz de Ana. «Pasa, niña». Entró descalza, con su pijama de conejitos y los ojos todavía enrojecidos. Se sentó a mi lado en la cama y me abrazó sin decir nada. Olía a jabón de manzanilla. «¿Por qué mamá y Rubén te tratan así?», preguntó con la voz rota. «Porque no saben lo que tienen, mi niña, pero algún día lo van a entender». «Yo sí te quiero, abuelo». Le acaricié el cabello y sonreí en la penumbra. «Lo sé, Anita, y por eso nunca te voy a dejar sola». Ella se quedó un rato más conmigo, hasta que el sueño la venció. La acompañé a su cuarto, la arropé con cuidado y le di un beso en la frente. Cuando regresé a mi habitación, miré la pasta de cuero sobre la cama y supe que todo lo que venía después sería por ella, porque en esta casa llena de ingratitud y desprecio solo quedaba una persona que merecía mi amor. Y esa persona tenía 12 años y un corazón más grande que todos los demás juntos. La primera casa que construí fue en 1988, cuando todavía tenía 33 años y Elena apenas aprendía a caminar. Esa casa no era mía, era de un comerciante de Guadalupe que me pagó 45,000 pesos por el trabajo completo. Recuerdo que tomé ese dinero con las manos llenas de cal y lo guardé en una lata de galletas bajo mi cama. Mi esposa Lucía, que en paz descanse, me miraba con esos ojos llenos de paciencia y me decía: «Manuel, algún día todo esto que guardas nos va a dar una vida mejor». Y tenía razón, pero ella no alcanzó a verlo. Se fue cuando Elena tenía 18 años, dejándome solo con una hija rebelde y un corazón roto que solo sabía sanar trabajando. Así que seguí construyendo, casa tras casa, muro tras muro. Mientras mis compañeros de obra se gastaban el sueldo en cantinas y palenques, yo guardaba hasta el último centavo. Vivía como si no tuviera nada, pero cada año compraba un terreno. Primero en las afueras de Zacatecas, donde nadie quería vivir. Luego, cuando la ciudad creció, esos terrenos que nadie quería se volvieron colonias completas. Construí mi primera propiedad para rentar en el 92. Una casa sencilla de 2 cuartos en Guadalupe. La renté por 2,000 pesos mensuales. Parecía poco, pero era el inicio. Con ese dinero y mis ahorros compré otro terreno, y luego otro, y otro más. Para el año 2000 ya tenía 4 propiedades rentadas. Elena se había casado con Rubén, ese hombre que desde el principio me miró con desprecio. «Su papá es albañil, Elena», le decía a mi hija cuando pensaba que yo no escuchaba. «Nunca va a tener nada importante». Ella se reía. Yo guardaba silencio y seguía construyendo. Nunca les dije nada sobre mis propiedades. ¿Para qué? Si me veían como un simple trabajador de la construcción, cubierto de polvo y cansancio, entonces así me dejarían en paz. La pobreza se convirtió en mi mejor disfraz. Seguí manejando mi pick-up vieja.
usando la misma ropa de mezclilla y comiendo tacos de carnitas en puestos de la calle. Mientras tanto, mis rentas subían. Para el 2010, ya cobraba 8,000 pesos por cada propiedad. 4 propiedades, 32,000 pesos mensuales. Pero seguí viviendo como si no tuviera nada. Compré 3 propiedades más entre el 2011 y el 2018. La última fue un local comercial en el centro de Zacatecas que renté a una tienda de ropa por 18,000 pesos al mes. 7 propiedades en total, todas escrituradas a mi nombre, todas produciendo dinero que guardaba en cuentas bancarias que ni Elena conocía. Cuando cumplí 65 años, hice las cuentas. 3,200,000 pesos en el banco. Rentas que sumaban 74,000 pesos mensuales. 3 casas a 8,000, 3 más a 10,000 y el local a 18,000. Y una familia que me veía como un viejo acabado que vivía de su pensión miserable. «Papá, ¿cuánto te dan de pensión?», me preguntó Elena un día hace como 5 años. 4,500 pesos. Mentí. Ella suspiró con lástima. Pobrecito, con eso no alcanza ni para las tortillas. Rubén agregó desde el sillón. Por eso lo mantenemos nosotros, suegro. Aunque usted no lo aprecie. Me tragué la rabia y asentí como si me hicieran un favor, pero la verdad era otra. Yo les pagaba la luz, el gas y la despensa sin que se dieran cuenta. Dejaba billetes olvidados en la mesa de la cocina. Les prestaba dinero que nunca me devolvían y que yo nunca reclamaba, porque no lo necesitaba. Mis rentas seguían cayendo cada mes como lluvia silenciosa, y mi fortuna seguía creciendo. Hace 2 años, cuando Ana cumplió 10, comencé a pensar en ella, en cómo protegerla, en cómo asegurarme de que mi esfuerzo de toda una vida no cayera en manos de gente que solo sabía despreciar. Fue entonces cuando hablé con el licenciado Perdomo. Don Manuel, me dijo cuando le mostré todos mis documentos, usted es un hombre muy inteligente, pero también muy solo. No estoy solo, le respondí. Tengo a mi nieta. ¿Y su hija? Mi hija escogió su camino. El licenciado asintió con comprensión. Me ayudó a organizar todo. Testamento, fideicomiso, poderes notariales, todo quedó protegido. Todo quedó en orden. Y nadie sospechó nada. Hasta aquella tarde. Fue un martes de octubre, hace apenas 3 meses. Yo estaba sentado en el patio, pelando naranjas para hacer agua fresca, cuando sonó mi celular viejo. Era el licenciado Perdomo. Su voz sonaba tensa. Don Manuel, necesito verlo urgentemente. Hay un problema con una de sus propiedades. ¿Cuál problema? La casa de Guadalupe. Alguien está intentando venderla. Se me heló la sangre. ¿Quién? Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Su hija, don Manuel. Elena falsificó su firma en una escritura. Ya contactó a un comprador. El mundo se detuvo. Las naranjas rodaron por el suelo y en ese momento supe que el engaño había terminado. Ya no podía seguir fingiendo. Ya no podía seguir callando. Porque mi propia hija, la niña que cargué en brazos, la que crié con sacrificio después de que su madre murió, acababa de intentar robarme. Licenciado, dije con voz firme, prepáreme todos los papeles. Mañana mismo paso a su despacho. ¿Qué piensa hacer? Miré hacia la ventana de la cocina, donde Elena hablaba por teléfono riéndose de algo. Lo que debí hacer hace años, respondí. Proteger lo mío. Colgué el teléfono. Las naranjas seguían tiradas en el suelo, pero yo ya no las veía. Solo veía años de traición disfrazada de familia y años de silencio que estaban por terminar. El despacho del licenciado Perdomo quedaba en el segundo piso de un edificio viejo en el centro de Zacatecas. Subí las escaleras despacio, sintiendo cómo cada peldaño me pesaba más que el anterior. No era cansancio, era rabia contenida. La secretaria me hizo pasar de inmediato. Don Manuel, qué gusto verlo.
El licenciado lo está esperando. Entré a la oficina y el olor a papel viejo me recibió como siempre. El licenciado Perdomo tenía 66 años, el cabello completamente blanco y una mirada que había visto demasiadas tragedias familiares. Nos conocíamos desde hacía 30 años. Él había escriturado todas mis propiedades, conocía cada uno de mis secretos. «Siéntese, don Manuel», dijo señalando la silla frente a su escritorio. Me senté. Él abrió una carpeta manila y sacó varios documentos. «Aquí está todo», dijo empujando los papeles hacia mí. Su hija Elena contactó a un notario en Guadalupe hace 2 semanas. Presentó una escritura de compraventa de la propiedad que usted tiene rentada en la colonia. Tomé los papeles con manos temblorosas. Ahí estaba, una escritura falsa con mi firma garabateada por alguien que ni siquiera se molestó en copiarla bien. «¿Cómo consiguió esto?», pregunté. «Tengo contactos en varios notarios. Uno de ellos me avisó porque le pareció sospechosa la firma. Me envió una copia antes de proceder. ¿Y el comprador?». «Un matrimonio joven que iba a pagar 450,000 pesos. Elena les dijo que usted estaba enfermo, que ella tenía poder notarial y que necesitaba vender urgente para pagar sus gastos médicos». Cerré los ojos. 450,000 pesos. Esa casa valía al menos 800,000. Mi propia hija no solo me robaba, sino que malbarataba mi patrimonio. «¿Qué pasó con la venta?», pregunté con voz ronca. «La detuve. Le dije al notario que había irregularidades. La operación quedó suspendida. ¿Elena lo sabe?». «Todavía no. Pero cuando el notario la contacte para informarle, se va a enterar». Respiré hondo. El aire en esa oficina se sentía pesado, cargado de decisiones que ya no podía postergar. «Licenciado», dije mirándolo directo a los ojos, «quiero proteger todo, ahora mismo». «¿Qué tiene en mente?». «Quiero que Elena y Rubén no puedan tocar ni un solo peso de lo que construí. Quiero blindar cada propiedad, cada cuenta bancaria, todo». El licenciado asintió despacio. «Podemos hacer un fideicomiso irrevocable. Traspasar la propiedad de los bienes a un fideicomiso donde usted sea el único beneficiario mientras viva y después pase directo a quien usted designe». «A Ana», dije sin dudar. «Todo para Ana». «¿Todo?». «La mitad. La otra mitad quiero tenerla disponible para mí, para vivir mis últimos años en paz». El licenciado sacó una libreta y comenzó a tomar notas. «Vamos a necesitar actualizar todas las escrituras, crear el fideicomiso, nombrar a Ana como beneficiaria y bloquear cualquier posibilidad de que su hija tenga acceso. Va a costar tiempo y dinero». «¿Cuánto tiempo?». 3 semanas si trabajamos rápido». «¿Cuánto dinero?». 150,000 pesos por todo el trámite completo. No dudé ni un segundo. «Hágalo». El licenciado me miró con algo parecido a la admiración. «Don Manuel, perdone que le pregunte algo personal. ¿Por qué dejó que las cosas llegaran hasta aquí? Usted pudo haberles dicho la verdad hace años». Me recargué en el respaldo de la silla y miré hacia la ventana. Afuera, la vida seguía su curso normal. Gente caminando por las calles, vendedores ambulantes gritando sus productos, niños corriendo detrás de una pelota. «Porque quería creer que mi familia me quería por lo que soy, no por lo que tengo», respondí. «Pero me equivoqué. Para ellos solo soy un estorbo, un viejo inútil que come de su caridad. Y ahora se van a enterar de que el viejo inútil era el dueño de todo». «No», lo corregí. «No se van a enterar de nada hasta que sea demasiado tarde. Quiero hacer todo en silencio, sin que sospechen, y cuando esté listo, simplemente me voy a ir». «¿Irse? ¿A dónde?». Sonreí por primera vez en días. «A vivir, licenciado, a vivir de verdad, sin tener que soportar insultos en mi propia mesa, sin tener que fingir que necesito su ayuda,
sin tener que ver cómo mi nieta se entristece cada vez que su madre me desprecia. El licenciado guardó silencio por un momento. Luego extendió su mano. Cuenta conmigo, don Manuel. Vamos a proteger todo lo que usted construyó. Le estreché la mano con fuerza. Una cosa más, agregué. Cuando todo esté listo, necesito que le entregue una carta a Ana. Una carta donde le explique todo, pero solo cuando yo ya no esté en esa casa. ¿Piensa desaparecer? Pienso liberarme. Salí del despacho con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, no era tristeza, era alivio. Por fin había tomado la decisión. Por fin iba a dejar de fingir. Cuando llegué a casa, Elena estaba en la sala hablando por teléfono. Al verme entrar, colgó rápidamente. ¿Dónde andabas, papá?, preguntó con fingida preocupación. Caminando, mentí. El doctor dice que es bueno para mis huesos. Ay, papá, ya no deberías andar solo por ahí. Estás muy viejo. ¿Y si te pasa algo? Me tragué las palabras que quería decirle. Tienes razón, hija. Ya estoy muy viejo. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, mi celular sonó. Era un mensaje del licenciado Perdomo. Lo leí bajo la mesa, tratando de que nadie notara. El mensaje decía: el notario le informó a Elena que la venta fue suspendida. Mañana va a venir a preguntarle. Levanté la vista. Elena me observaba desde el otro lado de la mesa con una expresión que no supe descifrar. ¿Quién te mandó mensaje, papá?, preguntó con voz dulce. Nadie importante, respondí guardando el teléfono. Pero en ese momento supe que la guerra silenciosa acababa de comenzar, y esta vez yo tenía todas las armas. La tormenta llegó 3 noches después, pero no venía del cielo. Venía cargada de tequila barato y resentimiento. Eran las 11 de la noche cuando escuché la camioneta de Rubén frenar bruscamente en el patio. La puerta se azotó contra la pared. «Elena, ¿dónde están mis cigarros?», gritó desde la entrada. Yo estaba en mi cuarto, acostado pero despierto, leyendo un libro viejo de construcción que había comprado en los 80. Elena salió corriendo de su habitación. «Rubén, baja la voz. Van a despertar a Ana». «Me vale. Esta es mi casa y grito si se me da la gana». Me levanté despacio y entreabrí la puerta de mi cuarto. Desde ahí podía ver el pasillo y parte de la sala. Rubén estaba recargado en la pared, con la camisa manchada y los ojos vidriosos. «¿Dónde estuviste?», preguntó Elena con esa voz de mujer cansada que ya había escuchado demasiadas veces. «En el billar». «¿Y qué? ¿Ahora me vas a estar vigilando como a tu papá?». «No empieces, Rubén. Mañana tienes que trabajar». «¿Trabajar?», soltó una carcajada amarga. «Claro, trabajar para mantener a este muerto de hambre que tienes de padre». Se me erizó la piel. Elena no respondió. Rubén caminó hacia la cocina arrastrando los pies. Abrió el refrigerador y sacó una cerveza. «¿Sabes cuánto gastamos en comida al mes? ¿Sabes?», gritó desde allá. 12,000 pesos. Y la mitad se lo traga ese viejo inútil que ni siquiera agradece. «Rubén, por favor, nada». Azotó la puerta del refrigerador. «Estoy harto. Tu papá come de nuestra caridad y todavía se pone digno». No pude quedarme callado más. Abrí la puerta completamente y salí al pasillo. «¿Dijiste algo de mí?», pregunté con voz tranquila. Rubén volteó a verme con los ojos inyectados de sangre. «Mira nada más», el señor se dignó a salir de su cueva. «Si tienes algo que decirme, dímelo de frente». Se acercó tambaleándose. El olor a alcohol me golpeó antes que sus palabras. «Estoy cansado de ti, suegro. Cansado de que estés aquí, comiendo de nuestro plato, usando nuestra luz, respirando nuestro aire. ¿Qué aportas? ¿Qué nos das? Nada, solo estorbas». Elena bajó la mirada. No dijo nada. No me defendió. Y eso dolió más que cualquier insulto. «Nunca me alimenté de su compasión», dije mirándolo directo a los ojos, «sino de mi paciencia». «¿Paciencia?»,
Se rió. ¿Paciencia de qué? Si no haces nada, solo existes. La puerta de la habitación de Ana se abrió. Mi nieta salió en pijama, con los ojos asustados y las mejillas llenas de lágrimas. ¿Por qué le gritan a mi abuelo?, preguntó con voz quebrada. Vete a dormir, Ana, ordenó Elena. No, déjenlo en paz. Rubén señaló hacia ella con el dedo. Tú también te callas, esto es cosa de adultos. Ana corrió hacia mí y me abrazó la cintura. Temblaba. Le puse la mano en la cabeza con ternura. Tranquila, mi niña, todo está bien, pero nada estaba bien. Lárgate a tu cuarto, Ana, insistió Elena. Ya. Mi nieta me miró con esos ojos llenos de miedo y confusión. Le di un beso en la frente. Anda, mi niña, mañana hablamos. Se fue llorando. Cuando su puerta se cerró, Rubén dio un paso hacia mí. Ya estoy harto, suegro. Mañana mismo vamos a hablar de tu situación, porque esto no puede seguir así. ¿Mi situación?, repetí. Sí, tu situación. Elena y yo ya lo platicamos. Es hora de que busquemos un lugar donde estés mejor cuidado. Un lugar con gente de tu edad. Un asilo. Las palabras cayeron como cuchillos. Elena seguía sin mirarme. ¿Eso quieres, hija?, pregunté con voz temblorosa. ¿Quieres deshacerte de mí? Ella tragó saliva. Papá, es por tu bien. Allá vas a estar con enfermeras, con doctores, vas a tener compañía. Tengo compañía aquí, tengo a Ana. Ana es una niña, no puede estar cuidándote. Nadie me cuida, dije, yo me cuido solo. Rubén soltó otra carcajada. Claro, por eso te dejamos el desayuno servido, por eso Elena te lava la ropa. Por eso vives bajo nuestro techo, pero ya se acabó, suegro. Mañana vamos a ver asilos. Di un paso atrás, el mundo se movió bajo mis pies. Tú no decides sobre mi vida, dije con voz firme. Oh, ¿no? Pues ya veremos. Elena finalmente habló. Papá, por favor, no hagas esto más difícil. Es lo mejor para todos. Me quedé mirándola. Mi hija, la niña que cargué en brazos cuando aprendió a caminar, la que llevé a la escuela todos los días durante años, la que lloró en mi hombro cuando su madre murió. Y ahora me miraba como si fuera basura que había que sacar. Está bien, dije con calma. Si eso es lo que quieres, entonces está bien. Me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto. Así me gusta, gritó Rubén a mis espaldas. Por fin te pusiste sensato, viejo. Cerré la puerta con suavidad. Me senté en la cama y respiré hondo. Las manos me temblaban de rabia contenida. Pero no era momento de explotar, era momento de actuar. Saqué mi celular y le mandé un mensaje al licenciado Perdomo. Necesito que acelere todo. Quiero salir de aquí en una semana. La respuesta llegó en segundos. Entendido. Voy a trabajar día y noche. Esté listo. Guardé el teléfono y me quedé mirando la ventana. Afuera, la luna iluminaba el patio vacío. Pronto, muy pronto, ese patio sería solo un recuerdo. Y ellos se quedarían con sus deudas, su soberbia y el peso de sus propias decisiones. Un golpe suave en mi puerta me sacó de mis pensamientos. ¿Abuelo? Era Ana, susurrando desde el otro lado. Abrí la puerta. Entró rápido y cerró detrás de ella. Abuelo, los escuché, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Quieren llevarte a un asilo. Escuché a mamá hablando por teléfono hace rato. Ya tiene el nombre de un lugar. Me arrodillé frente a ella y le tomé las manos. Tranquila, mi niña, nadie me va a llevar a ningún lado. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, pero necesito que confíes en mí. ¿Está bien? Pase lo que pase en los próximos días, confía en tu abuelo. Ella asintió, aunque seguía temblando. Te quiero, abuelo, y yo a ti, mi niña, más de lo que te imaginas. La abracé fuerte, sintiendo cómo su corazón latía contra mi pecho. Y en ese momento supe que todo lo que venía después tenía un solo propósito: protegerla a ella. Porque en esta casa llena de traición, Ana era lo único que valía la pena salvar.
El reloj marcaba las 4:30 de la madrugada cuando abrí los ojos. No había dormido, solo había esperado. Afuera, Zacatecas todavía respiraba en silencio, envuelta en esa oscuridad fría que precede al amanecer. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. Cada movimiento tenía un peso distinto. Cada paso era una despedida. Saqué del ropero la maleta pequeña que había usado durante años para ir a supervisar mis obras, de cuero gastado, con las esquinas desgastadas por el tiempo. Adentro metí solo lo esencial: 3 mudas de ropa, mi cepillo de dientes, las medicinas para la presión y mi vieja cartera de piel donde guardaba las fotos de Lucía. Nada más. No necesitaba nada más. Tomé la pasta de cuero con todos mis documentos y la guardé bajo el brazo. Luego me senté en la orilla de la cama y miré por última vez ese cuarto que había sido mi refugio durante 5 años. Las paredes con humedad, el ropero viejo que crujía cada vez que lo abría, la ventana pequeña que daba al patio, todo eso quedaba atrás. Me puse mi sombrero y tomé mis llaves. Antes de salir, me acerqué a la cómoda y saqué un sobre manila que había preparado la noche anterior. Adentro había una carta para Ana. La dejé sobre la almohada. Para mi nieta Ana, que la abra el licenciado Perdomo. Respiré hondo. Abrí la puerta con cuidado y salí al pasillo. La casa dormía. Solo se escuchaba el ronquido de Rubén desde el cuarto principal. Caminé de puntillas hacia la cocina. Prendí la luz tenue sobre la estufa y preparé café. El olor me hizo recordar todas las mañanas que había vivido en esa casa. Las mañanas en que Ana bajaba corriendo para desayunar conmigo. Las mañanas en que Elena todavía me daba los buenos días. Las mañanas en que Rubén aún fingía respeto. Todo eso había quedado en el pasado. Serví el café en mi taza favorita, esa de barro que había comprado en un mercado de Guadalupe. Tomé 2 sorbos. Luego dejé la taza sobre la mesa, todavía con café adentro. Quería que vieran que había estado ahí, que supieran que me fui por decisión propia, no como un viejo asustado, sino como un hombre libre. Salí por la puerta trasera. El frío de la madrugada me golpeó el rostro. Arriba, las estrellas todavía brillaban contra el cielo negro. Mi pick-up estaba estacionada junto al muro del fondo. Subí, puse la maleta en el asiento del copiloto y encendí el motor. El ruido del motor rompió el silencio como un trueno. Esperé unos segundos, pero nadie salió, nadie se despertó, nadie me detuvo. Y en cierta forma, eso dolió más que todos los insultos juntos. Salí despacio del patio. Las llantas crujieron sobre la grava. Cuando llegué al portón, lo abrí sin mirar atrás. No quería voltear, no quería ver esa casa por última vez, solo quería irme. Manejé por las calles vacías de Zacatecas rumbo al centro. A esa hora, la ciudad parecía un pueblo fantasma. Solo algunos perros callejeros y un par de barrenderos recorrían las banquetas. Llegué al edificio del licenciado Perdomo a las 5:15. Él ya me esperaba en la puerta. Don Manuel, dijo con una sonrisa cansada. Pensé que se iba a arrepentir. Los hombres como yo no nos arrepentimos, licenciado. Solo hacemos lo que debimos hacer desde el principio. Subimos a su despacho. Sobre el escritorio estaban todas las firmas preparadas ante notario. Escrituras actualizadas, contratos de fideicomiso, documentos bancarios, todo perfectamente ordenado. Aquí está todo, dijo el licenciado señalando las carpetas. Las escrituras se firmaron ayer y quedaron inscritas con anotación preventiva en el registro público. La inscripción definitiva está en trámite, pero ya nadie puede tocar nada. 3 propiedades quedaron bajo fideicomiso irrevocable a nombre de Ana. Las otras 4 están transferidas a una cuenta de administración donde usted es el único autorizado. Los 3.200.000 pesos están divididos, 1.600.000 para Ana cuando cumpla 18 años, y el resto disponible para usted en esta cuenta nueva. Revisé cada documento con cuidado. Todo estaba en orden, todo estaba protegido.
¿Y la carta para Ana?, pregunté. El licenciado sacó un sobre sellado del cajón. Aquí está. Se la entregaré personalmente cuando usted me lo indique. Saqué otro sobre de mi chamarra. Era una carta que había escrito la noche anterior, sentado en mi cama, con la mano temblando y el corazón roto. Esta es mi carta para ella, dije entregándosela. Entreguésela junto con los documentos del fideicomiso. Pero no ahora. Espere una semana. ¿Una semana? Sí. Quiero que Elena y Rubén se desesperen primero, que busquen, que pregunten, que sientan lo que yo sentí todos estos años, la incertidumbre. El licenciado guardó la carta en su caja fuerte. ¿Y usted, don Manuel? ¿A dónde va? Sonreí. A vivir, licenciado, a buscar el mar, a descansar sin tener que soportar insultos, a ser yo mismo sin tener que fingir pobreza. ¿Tiene a dónde llegar? Tengo todo un país para elegir. Y por primera vez en mi vida nadie me va a decir cómo gastarlo. Nos dimos un abrazo de dos hombres viejos que sabían lo que era construir algo con las manos y protegerlo con el corazón. Cuide a mi nieta, le dije antes de salir. Con mi vida, don Manuel. Bajé las escaleras por última vez. Subí a mi pick-up y arranqué rumbo a la carretera. El sol comenzaba a salir por el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. Zacatecas quedaba atrás, y con ella toda una vida de sacrificio y desprecio. Luego supe, por lo que Ana me contó después y por el licenciado, cómo amaneció esa casa aquel día. El reloj marcó las 7 de la mañana. Elena se despertó con la luz del sol colándose por la ventana. Se estiró, bostezó y se levantó para preparar el desayuno. Cuando entró a la cocina, se detuvo en seco. Sobre la mesa estaba mi taza de café, todavía con café adentro, frío. «¿Papá?», llamó hacia el pasillo. Nadie respondió. Caminó hacia mi cuarto y tocó la puerta. «¿Papá? ¿Ya despertaste?». Silencio. Abrió la puerta. La cama estaba tendida, el ropero vacío, la cómoda sin nada encima, y sobre la almohada un sobre manila. Elena lo tomó con manos temblorosas. Leyó la inscripción: «Para mi nieta Ana, que la abra el licenciado Perdomo». «¿Qué pasa?», preguntó Rubén desde la puerta, con los ojos hinchados por la resaca. Elena volteó hacia él con el rostro pálido. «Se fue», susurró. «Mi papá se fue». Rubén miró alrededor del cuarto vacío. ¿Y sus cosas? Se las llevó todas. Por primera vez en años, el silencio en esa casa no era de paz, era de pánico, porque el viejo que creían inútil acababa de desaparecer. Y con él se había llevado mucho más de lo que nadie imaginaba. Capítulo 6. Las ruinas del orgullo. Me enteré de todo lo que pasó después por el licenciado Perdomo y más tarde por la propia Ana. El licenciado me llamó 3 días después de mi partida para contarme con lujo de detalle cómo se derrumbó su mundo. Y aunque yo ya estaba a cientos de kilómetros de distancia, respirando el aire salado del Pacífico, escuchar cómo se desmoronó todo me dio una satisfacción que jamás imaginé. Me contó que todo comenzó la misma tarde que desaparecí. Elena llamó a todos los hospitales de Zacatecas pensando que me había pasado algo. Llamó a la policía para reportarme como persona extraviada. Llamó a los vecinos preguntando si me habían visto. Nadie sabía nada. Doña Teresa, mi vecina de toda la vida, solo le dijo: «Tu papá se veía muy tranquilo cuando salió, como si finalmente hubiera encontrado paz». Elena no entendió esas palabras. Todavía no. Rubén, en cambio, no parecía preocupado. «Ya aparecerá», decía mientras veía la televisión. Los viejos siempre vuelven cuando se les acaba el dinero. Pero al tercer día, cuando yo seguía sin aparecer, Elena comenzó a hacer preguntas. Revisó mi cuarto de arriba a abajo. Buscó libretas, papeles, cualquier cosa que le diera pistas. No encontró nada, porque todo lo importante ya estaba en manos del licenciado Perdomo. Fue entonces cuando decidió ir al banco.
Pensó que tal vez yo tenía algún dinero guardado de mi pensión. Tal vez unos miles de pesos que pudieran ayudarles mientras yo aparecía. Llegó a la sucursal en el centro de Zacatecas un jueves por la mañana. El licenciado me contó lo que pasó ahí. «Buenos días», le dijo Elena al ejecutivo de cuentas. «Necesito información sobre las cuentas de mi papá, Manuel Muñoz». El ejecutivo revisó el sistema. «¿Cuál es su relación con el titular?» «Soy su hija. Él desapareció hace 3 días y necesito saber si tiene dinero disponible». «¿Tiene poder notarial?» «No, pero soy su única hija. Él está perdido, posiblemente enfermo. Por favor». El ejecutivo negó con la cabeza. «Lo siento, señora. Sin poder notarial no puedo confirmar la existencia de cuentas ni movimientos. Es política del banco proteger la privacidad de nuestros clientes». Elena insistió, lloró, suplicó, pero el ejecutivo se mantuvo firme. «Si su padre desea que usted tenga acceso a información bancaria, él tendrá que venir personalmente o enviar un poder notarial debidamente certificado». Elena salió del banco temblando de frustración, me dijo el licenciado. Llamó a Rubén. «El banco no me quiere decir nada. Dicen que necesito poder notarial». «¿Para qué? Si ese viejo no tenía nada». «Eso es lo raro. ¿Por qué tantos secretos si no hay nada que ocultar?» Por primera vez, Rubén guardó silencio. Esa misma tarde, el notario les notificó la suspensión de la venta y les entregó una constancia del registro público donde constaba la transferencia al fideicomiso. Elena la abrió con manos temblorosas. El documento decía: «Se le notifica que la propiedad ubicada en Guadalupe, anteriormente bajo intento de transacción fraudulenta, ha sido transferida a un fideicomiso irrevocable. Cualquier intento de venta, renta o modificación sin autorización del fideicomitente será considerado delito». «¿Y qué significa esto?», preguntó Elena con voz quebrada. Rubén le arrebató el papel, leyó, releyó y entonces comprendió. Tu papá era el dueño de esa casa». «¿Cuál casa?» «La de Guadalupe, la que intentaste vender hace un mes. Era de él». Elena se dejó caer en el sofá. «No puede ser. Él no tiene nada. Vive de su pensión. Pues según esto no solo tenía esa casa. Dice, transferida a un fideicomiso». «¿Un fideicomiso de qué?» Fueron al registro público al día siguiente. Pagaron por una búsqueda completa de propiedades a mi nombre. El empleado les entregó una hoja impresa media hora después. Elena la leyó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. «¿Qué dice?», preguntó Rubén, impaciente. Elena levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, de shock. «7 propiedades», susurró. «Mi papá tenía 7 propiedades, todas rentadas, todas a su nombre. 7 casas en Guadalupe, en el centro, en las colonias, un local comercial, todo. ¿Cómo es posible? Él no tenía dinero, vivía con nosotros porque no podía mantenerse solo». Rubén le arrebató el papel, leyó los datos, las direcciones, los valores catastrales, hizo cuentas mentales. Esto vale millones», dijo con voz ronca. «¿Millones? Estos inmuebles juntos valen al menos 5 millones de pesos. ¿Y las rentas? Si todas estaban rentadas, ¿cuánto cobraba al mes?» Fueron a buscar a los inquilinos, tocaron puertas, preguntaron, y en cada propiedad escucharon lo mismo. «Sí, el señor Muñoz era nuestro casero, muy buen hombre, siempre puntual para cobrar. Pagábamos 8,000 pesos mensuales. Nosotros pagábamos 10,000. El local nos costaba 18,000 al mes». El licenciado me contó que Elena hizo las cuentas en voz alta mientras Rubén conducía de regreso a casa. 3 casas a 8,000 son 24,000. 3 más a 10,000 son 30,000. El local a 18,000. Total, 74,000 pesos al mes. Rubén frenó en seco a mitad de la calle. ¿74,000 pesos?
repitió incrédulo. ¿Cada mes? Durante años, Rubén, durante años. Yo, el hombre al que llamaban viejo inútil, el que supuestamente vivía de caridad, había estado ganando 74,000 pesos cada mes. Y ellos sin saberlo. Nos mintió, susurró Elena. No, la corrigió Rubén con rabia. Nos hizo pensar que era pobre. Se aprovechó de nosotros. ¿Aprovecharse? Rubén, él era millonario y nosotros lo tratamos como basura. La realidad cayó sobre ellos como un derrumbe. Todas las humillaciones, todos los insultos, todas las veces que lo hicieron sentir menos, y yo, en silencio, guardando mi fortuna mientras soportaba cada golpe. Al día siguiente, el licenciado Perdomo los citó en su despacho. Me contó que llegaron desesperados. Licenciado, necesitamos hablar con mi papá, suplicó Elena. Por favor, díganos dónde está. El licenciado me dijo que las miró desde su escritorio con esa expresión de quien ha visto demasiadas familias destruirse por la codicia. Don Manuel me dejó instrucciones muy claras. No puedo revelar su paradero, pero es mi padre. Un padre al que usted intentó robarle una propiedad falsificando su firma. Elena palideció. Yo no sabía que era suya. ¿Pensó qué? ¿Que podía falsificar documentos y vender bienes ajenos? Eso es fraude, señora. Rubén se levantó furioso. Queremos nuestra parte, somos familia. Ustedes no tienen ninguna parte, dijo el licenciado con voz fría. Don Manuel dispuso de sus bienes de manera legal e irrevocable. Y créanme, después de lo que le hicieron, ustedes son las últimas personas que verán un solo peso. ¿Y quién se queda con todo?, preguntó Elena con voz quebrada. El licenciado sonrió apenas. Eso lo sabrán a su debido tiempo. Los echó del despacho. Cuando me contó esta parte, sentí por primera vez que había hecho lo correcto. Elena y Rubén salieron a la calle. El sol del mediodía los cegó, y en ese momento comprendieron que habían perdido mucho más que dinero. Habían perdido al único hombre que realmente los había sostenido. Y ahora, sin mí, todo se derrumbaba. Una semana después de mi partida, el licenciado Perdomo me llamó para contarme algo que me hizo llorar de emoción. Me dijo que había llegado el momento de hablar con Ana. Don Manuel, llamé a su nieta como usted me pidió. Necesito que escuche esto. Me mandó una grabación de la conversación telefónica. La escuché con el celular pegado a la oreja, sentado en la terraza de mi departamento en Mazatlán, mientras el sol se ocultaba sobre el mar. La voz de Ana sonaba frágil al otro lado de la línea. Hola, Ana. ¿Ana Muñoz? Sí. ¿Quién habla? Soy el licenciado Perdomo. Fui amigo de tu abuelo durante muchos años. Escuché cómo el corazón de Ana daba un salto. ¿Usted sabe dónde está mi abuelo? Sí, mi niña, y estoy llamando porque él me pidió que hablara contigo. Ana comenzó a llorar. ¿Está bien? ¿Está vivo? Está perfectamente bien. Más que bien, diría yo. Está libre. No entiendo. Lo entenderás pronto. ¿Tu mamá está en casa? Sí, está en su cuarto. Bien. Necesito que vengas a mi despacho mañana después de la escuela. Trae a tu mamá si quieres, pero esto es para ti. Tu abuelo dejó algo muy importante en mis manos. ¿Qué cosa? Eso te lo explicaré mañana. ¿Conoces el edificio en el centro frente a la plaza? Sí. Segundo piso, oficina 203, a las 4 de la tarde. Allá estaré. Una cosa más, Ana. Tu abuelo me pidió que te dijera algo. ¿Qué? Que nunca dudaste de él y que eso lo hace el hombre más rico del mundo. Escuché cómo Ana no pudo contener el llanto. Cuando terminó la grabación, yo también estaba llorando. El licenciado me llamó al día siguiente en la noche para contarme cómo había ido el encuentro. Don Manuel, acabo de hablar con Ana. Vino con Elena al despacho esta tarde. ¿Cómo está mi nieta? Fuerte, más fuerte de lo que imaginaba. Le expliqué todo sobre el fideicomiso, sobre las propiedades, sobre el dinero. Al principio no lo podía creer.
Y Elena lloró. Suplicó que le dijera dónde está usted. Le dije que no podía. ¿Ana leyó mi carta? Sí, la leyó frente a mí. Le temblaban las manos, pero la leyó completa. Cuando terminó, me abrazó y me dijo: dígale a mi abuelo que lo amo, que siempre lo voy a amar. Tuve que colgar porque las lágrimas no me dejaban hablar. Días después, Ana me escribió una carta. El licenciado me la envió por correo. La abrí con manos temblorosas, sentado en mi terraza, mientras el atardecer teñía el mar de naranja. Querido abuelo, no sé dónde estás, pero espero que estés feliz. El licenciado Perdomo me contó todo. Al principio no lo podía creer. Pensaba que eras pobre, que no tenías nada, pero ahora sé que lo que no tenías era gente que te valorara. Mamá llora todas las noches, dice que se arrepiente. Rubén ya no vive con nosotros, se fue hace un mes. Creo que se cansó de mamá o mamá de él. No sé, yo también lloré mucho cuando te fuiste, pero ahora entiendo por qué lo hiciste. A veces hay que alejarse de la gente que te lastima, aunque sean familia. Empecé a recibir el dinero del fideicomiso. El licenciado dice que puedo usarlo para la escuela, para mis cosas, pero yo guardo la mitad. Quiero que cuando nos volvamos a ver, tengas la seguridad de que no lo gasté en tonterías. Quiero que estés orgulloso de mí. Te extraño, abuelo, y te amo más que a nada en el mundo. Algún día, cuando tú quieras, puedo ir a visitarte. Tu nieta que nunca te olvidará, Ana. Terminé de leer con los ojos empañados. Llamé al licenciado de inmediato. Licenciado, dígale a Ana que puede venir a visitarme cuando quiera. Ya es hora de que conozca a su abuelo de verdad. No al viejo pobre que fingía ser, sino al hombre que soy. También me contó el licenciado sobre un encuentro que tuvo Elena con doña Teresa. Mi vecina esperó a Elena afuera del despacho. Cuando salieron, doña Teresa se acercó. ¿Encontraron a don Manuel? Elena negó con la cabeza. Nadie sabe dónde está. Doña Teresa sonrió con esa sabiduría de quien ha vivido mucho. Yo sí lo sé. ¿Qué? ¿Dónde? Lo vi hace una semana, en la terminal de autobuses. Llevaba una maleta pequeña y una sonrisa grande. Le pregunté a dónde iba. ¿Y qué le dijo? Me dijo: a Mazatlán, doña Teresa, a ver el mar que tanto le prometí a Lucía y nunca vimos juntos. Elena se cubrió el rostro y doña Teresa agregó con voz suave: su papá no se perdió, mijita, se encontró. Cuando el licenciado me contó esto, sentí que mi corazón finalmente estaba completo. Mazatlán me recibió con ese olor a sal y libertad que había soñado durante 70 años. Renté un departamento pequeño en el malecón, con vista al mar, y una terraza donde cada mañana tomo mi café mientras el sol pinta el cielo de colores que nunca vi en Zacatecas. Llevo 4 meses viviendo en Mazatlán, 4 meses en los que he vivido más que en los últimos 5 años juntos. Camino por la playa todas las tardes. Como mariscos frescos en los puestos del mercado. Leo los libros que nunca tuve tiempo de leer y duermo sin el peso de las humillaciones. Mi pick-up está estacionada frente al edificio, pero casi no la uso. Prefiero caminar, sentir la arena bajo mis pies, escuchar las olas rompiendo contra las rocas y recordar que esta paz, me la gané ladrillo por ladrillo. El licenciado Perdomo me llama cada semana, me cuenta cómo está Ana, cómo le va en la escuela, cómo sonríe cuando recibe la asignación mensual que le mando desde acá. Don Manuel, me dijo la semana pasada, Ana pregunta todos los días cuándo puede hablar con usted. Pronto, le respondí, cuando esté lista para entender que a veces amar significa alejarse. También me contó sobre Elena y Rubén. Perdieron la casa. No pudieron pagar la hipoteca sin mi ayuda silenciosa. Rubén tuvo que buscar trabajo de verdad, algo que nunca había hecho. Elena vende cosméticos de puerta en puerta. Viven en un departamento pequeño, pasando las mismas necesidades que ellos creían que yo pasaba.
y aunque podría sentir satisfacción, solo siento tristeza, porque tuve una hija que pudo haber sido diferente, que pudo haber elegido el amor en lugar de la codicia, pero esas fueron sus decisiones, no las mías. Cuando recibí la carta de Ana, sentí por primera vez en años que había hecho lo correcto. La leí sentado en mi terraza, mientras el atardecer teñía el mar de naranja. Y supe que Ana estaba bien, Ana estaba protegida y Ana había entendido. Me levanté de la silla y caminé hacia la orilla. Las olas me mojaron los pies, el agua fría me hizo sentir vivo. Ya ves, Lucía, susurré mirando el horizonte. Finalmente llegamos al mar. Perdóname por tardar tanto. Sentí que el viento me respondía con una brisa suave que olía a sal y promesas cumplidas. Esa noche llamé al licenciado Perdomo. Licenciado, dígale a Ana que puede venir a visitarme cuando quiera. Ya es hora de que conozca a su abuelo de verdad. No al viejo pobre que fingía ser, sino al hombre que soy. ¿Está seguro, don Manuel? Completamente. Y también dígale a Elena que la perdono. No por ella, sino por mí, porque ya cargué suficiente peso en mi espalda. Es usted un hombre sabio, don Manuel. No, licenciado. Solo soy un hombre cansado que finalmente aprendió a soltar. Colgué el teléfono. Salí a la terraza una última vez esa noche. Las estrellas brillaban sobre el mar como promesas infinitas y pensé en todo el camino recorrido. 50 años construyendo casas, 70 años construyendo una vida y 4 meses aprendiendo a vivir de verdad. Al final, pensé, no me faltó dinero, me sobraron desagradecidos, pero también me sobró amor. El amor de una nieta que me vio cuando todos me ignoraban, el amor de una esposa que me enseñó a ahorrar con paciencia y el amor propio que recuperé cuando decidí que merecía respeto. 2 semanas después, Ana llegó a Mazatlán. El licenciado Perdomo la trajo personalmente. Cuando la vi bajar del carro, con su mochila rosa y esa sonrisa que iluminaba todo, sentí por primera vez en años que mi corazón volvía a latir completo. Corrió hacia mí. Me abrazó con una fuerza que desmentía sus 12 años. Abuelo, te extrañé tanto, y yo a ti, mi niña, y yo a ti. Pasamos 3 días juntos. Le enseñé la playa. Comimos pescado zarandeado. Le conté historias de cuando construí mi primera casa, y ella me contó sus sueños de ser arquitecta. Quiero construir casas como tú, abuelo, pero no voy a olvidar nunca para quién las construyo. Esa es mi niña, le dije acariciándole el cabello. El último día, antes de que volviera a Zacatecas, caminamos por la playa al atardecer. Dejamos nuestras huellas en la arena. El mar las borró minutos después, pero no importaba, porque las huellas que realmente importan no se dejan en la arena. Se dejan en el corazón. Abuelo, me dijo Ana mientras veíamos el sol esconderse, ¿fuiste feliz fingiendo ser pobre? No, mi niña, fui libre, que es algo mucho mejor que ser feliz. Ella asintió, aunque no entendió del todo, pero algún día lo haría. Mi pelo está más blanco que nunca, pero mi corazón está más liviano. Tomo mi café en la terraza cada mañana. El mar canta su canción eterna. Y yo sonrío, porque finalmente entendí algo que me tomó 70 años aprender. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, está en lo que no necesitas fingir para ser amado. Me pongo mi sombrero, bajo a la playa, camino descalzo sobre la arena y dejo que las olas borren mis huellas, porque el viejo que fingía pobreza ya no existe. Solo quedo yo, Manuel Muñoz, un hombre libre, un hombre en paz, un hombre que construyó más que casas, construyó su propia libertad, y eso nadie me lo puede quitar. Quiero agradecer al canal Venganza con el Abuelo por darme este espacio para contar mi verdad. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Perdonarías a un hijo que te traicionó?
o cerrarías la puerta para siempre? Gracias por escucharme.